Queremos leer en Gálatas antes de tomar asiento, capítulo 1, versículo 6. Permiso. Gálatas 1:6, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Reciban sus lugares. Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Precioso culto hemos tenido hasta aquí, amén. Damos gracias a Dios por las palabras, las alabanzas que nos han hablado. Y damos gracias a Dios porque el Señor guía todas las cosas, prácticamente desde el principio al fin. Todo lo que se dijo tiene que ver con lo que el Señor puso en mi corazón. Así que gracias a Dios por eso. Pablo escribiendo a los Gálatas, es una carta, y el tema, sobre todo, que vamos a tocar, da tela para cortar, mucha tela. Gálatas tenía un problema, que se había infiltrado gente dentro de la congregación, falsos maestros, que tenían una mezcla de cosas, un poco aprovechando el oportunismo, un poco por convicciones culturales, ya que en Galacia, digamos, habitaban muchos judíos ortodoxos. Por ende, la iglesia era empujada, si se permite la frase, por esta clase de gente al judaísmo, que había que guardar la ley de Moisés, sí o sí, pero con la picardía de que algunos falsos maestros, como esto era cultura griega también, y los griegos tienen eso de que les gusta el misticismo, les gusta lo mágico, les llama mucho la atención. Entonces, algunos falsos maestros iban con el hecho de que, mirá, yo tengo esto que hago, que era incluso a veces hasta actos de hechicería y cosas así, porque guardo tal cosa, porque hago tal cosa. Entonces la iglesia empezó a ser bombardeada literalmente por una serie de ideologías, mandamientos y cuestiones que le hizo titubear a la congregación. Y Pablo, que no era de dar vueltas, miramos esta carta, miramos Corintios, Pablo hacía un saludo muy fraternal, pero cuando pisaba el acelerador lo hacía en serio. Entonces miramos los versículos que preceden a este versículo que acabamos de leer, un saludo pastoral, un apóstol. Y luego entra con esto: estoy maravillado, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente dice: estoy horrorizado. Un poco más gráfico, ¿no? Estoy horrorizado. ¿Por qué? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que quiero hablar en esta mañana, si quiere, para poner un título a este mensaje, es
¿Religiosidad o vida plena? Y es una pregunta. ¿Religiosidad o vida plena? Pablo está atacando la religiosidad dentro de la congregación. Y el Señor puso en mi corazón hablar de dos tipos de religiosidad, quizás haya más, según el enfoque. Pero en esta mañana vamos a hablar de dos tipos, dos clases. La primera tiene que ver con esto que leímos. Un tipo de religiosidad que cuando creo que puedo ser salvo o justificado, es decir, justificado por obras. Y dentro de obras ponga todo lo que a usted se le puede parecer que signifique obras, ¿sí? ¿Cuál es el problema ahí? Se trata, en este caso, de una persona que cree que aunque tenga una vida desordenada espiritualmente hablando, por el solo hecho de cumplir con alguna norma, algún precepto, incluso norma de alguna institución, va a ser salvo. Aparentemente son muy santos. Son personas que mezclan la ley humana, las normas humanas, con la gracia de Cristo. E incluso obligan a los demás a actuar de manera similar. Pero es notorio y es muy notorio en estas personas que no tienen la gracia de Cristo, no la tienen. Por ende, no tienen comunión. El versículo 7, Pablo dice, no que haya otro evangelio, porque está diciendo que esta gente fue llamada a seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, o sea, desviar, ¿sí?, el evangelio de Cristo. La perversión, en este caso, es una desviación. En realidad la palabra, el significado literal de perversión es desviación, torcer el evangelio. Muchos creen que pervertir tiene una connotación solamente sexual. Es una perversión sexual, es cuando lo sexual se desvía, se tuerce de la forma natural que debería ser. Ahora, llevado al contexto del evangelio, la perversión desvía el evangelio de Cristo, lo tuerce. Pablo es claro en este sentido, y en los versículos que siguen a esto dice que si alguien, aún así sea un ángel, trae un evangelio distinto, diferente, tiene que ser anatema. ¿Qué significa eso? Tiene que ser condenado por Dios, maldito, digamos, depende de la traducción que quieran usar. Vamos al capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo refuta Pablo la ideología? Y vamos a leer dos pasajes para sacar una conclusión. Capítulo 2, versículos 15, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Acá Pablo está usando ironía. ¿Sabe por qué? Porque en esos lugares algunos iban y preguntaban y decían: ¿de qué nacionalidad sos? Yo soy griego. Ah, vos no naciste en Israel, no sos descendiente de Israel. Ah, entonces sos pecador. Y ya recibían la etiqueta, digamos, ¿sí?, por no ser judío. Entonces Pablo, en forma irónica, dice: yo también soy judío de nacimiento, por ende no soy pecador. ¿Sí?
Pero el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la, ¿qué cosa? Fe de Jesucristo. En un solo renglón Pablo refuta todo. El hombre no se justifica por sus obras, sino por la fe de Jesucristo. Y sigue diciendo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ahí está. Yo soy judío, pero yo, sabiendo que el hombre no es justificado por sus obras, he creído en Jesucristo. Entonces yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos hemos creído en Jesucristo? A ver. Amén. Amén. ¿Para qué hemos creído? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo es el que justifica por la fe, y yo después de creer trato de restaurar en mi vida la ley, entonces me estoy volviendo un paso atrás. Estoy poniéndome en el lugar del transgresor, no del justificado, desechando la gracia. Desechando la gracia. Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea, la ley me da a entender qué está mal en mí. Es como un espejo. ¿Se entiende? ¿Me explico? Ahora, el 20 dice, con Cristo estoy en presente, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bueno, yo les pido, no sé si mañana, se lea el versículo 20 de nuevo. Y hagamos la prueba a ver qué dice. Porque por ahí mañana leemos y dice con Cristo estaba. O capaz que por ahí alguno tiene un grado de esperanza y dice, no, yo no llegué todavía, entonces con Cristo estaré. Pero ¿qué es lo que dice textualmente? Con Cristo estoy. Y mañana leo este pasaje de nuevo y dice, con Cristo estoy. Y así todos los días. Entonces el secreto no pasa por forzar al cuerpo, a esta caja, a la obediencia de obras, sino por hacer morir ese hombre viejo, crucificado con Cristo, para que Él viva. ¿Ok? ¿Qué más? Capítulo 3. Yo para ir resumiendo, porque quiero dar tiempo a la administración, versículos 1 al 5, y permítanme leerlo, por favor, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, en realidad, 3, 1 al 5. Hay Gálatas tontos,
¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Resumen, juntamos los dos pasajes. La salvación es un regalo por gracia, no una recompensa que se gana por cumplir ciertos requisitos. Tengamos cuidado de que quienes dicen que para ser salvo hay que hacer algo además de tener fe en Cristo. ¿Se entiende? Las personas que agregan requisitos a la fe en Cristo literalmente están negando el poder de Cristo en la cruz. Y ahora vienen los ladrillazos, porque dice, Sebastián está hablando en contra de... No, antes que usted pueda decir algo, vamos al capítulo 5. Versículo 16. Estoy tratando de resumir, pero le animo a que pueda leer esta carta y estudiarla y también a hacer el seminario, porque hay una materia que trata esto. Capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, y acá está la clave, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, las leo rápidamente: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? Clarito. ¿Sabe por qué digo esto? Porque alguno habrá dicho, Sebastián entonces está diciendo que para ser salvo solo hay que creer en Jesús. Entonces yo tranquilo, si yo creo y sigo mi vida como está. No. Andad en el Espíritu. El versículo 24, el capítulo 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, el segundo estado de religiosidad, porque este era el primero. Y muchos se escudan detrás de una religiosidad apuntando a eso. Y habla del legalismo y lo ponen, ¿no? Sí, no está bien, lo acabamos de ver. Ahora, hay un estado de religiosidad cuando, para los que están anotando,
ser cristiano se vuelve una rutina. Cuando ser cristiano se vuelve una rutina, una vida mecánica, liviana, fingida, que quizás se avergüenza de Cristo, tienen el lenguaje de un cristiano, tienen la conducta de un cristiano, hasta incluso la apariencia, pero en rigor no lo son. Y acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 1. Timoteo en esta carta, Pablo le escribe a Timoteo en esta carta. Capítulo 1, versículo 5. En realidad, para introducir mejor, desde el versículo 4, Pablo le dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si leemos toda la carta, nosotros vamos a ver que Pablo le está diciendo en forma repetida, y le trata de hijo, de como que un hijo carnal, y le dice: no te avergüences de mí, no te avergüences de que estoy preso. ¿Sí? Evidentemente pesaba eso en Timoteo para que sea necesario que Pablo se lo ponga, digamos. Y al empezar la carta ya le dice: traigo a memoria la fe no fingida, una fe no fingida. Y a mí me llamó la atención eso. Quiere decir de que la fe se puede fingir. Evidentemente había personas que tenían este padecimiento, fingir la fe. El versículo que sigue, mire lo que dice Pablo: traigo a memoria la fe no fingida. Por lo cual, dice el versículo 6, ¿qué cosa? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La Nueva Traducción Viviente dice en esa última frase, dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Temor y timidez. Soy cristiano dentro del templo. Pero afuera probablemente tenga otra personalidad, otra patente, otra forma de ser. ¿Qué dice Santiago 1:8? Un poco está el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y antes de esto está hablando de que duda. ¿Qué pasa con el que duda?
El versículo 6, por ejemplo, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, ser religioso no es solamente buscar ser legalista, sino también fingir mi fe. Angacito, discúlpeme la frase, ¿no? Angacito voy a la iglesia y más o menos soy cristiano de sábado a 0 horas a domingo a las 24. Pero después no. Hasta incluso me avergüenzo del Señor. Cuando me preguntan si soy cristiano, si soy creyente, si voy a la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor para aquellos que se avergüencen del Señor? El Señor también se avergonzará. ¿Por qué? Porque es de doble ánimo. Una fe no fingida. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La Nueva Traducción Viviente, esos mismos versículos, dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. El capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué. Ay, ay, ay. Si en este momento nosotros le preguntásemos al Señor: Señor, ¿tú te avergüenzas de mí? ¿Usted qué cree? ¿Cuál sería la respuesta del Señor? Procura presentarte como obrero aprobado. El versículo termina diciendo que usa bien la palabra de verdad. Vimos dos estados de religiosidad, dos situaciones. ¿Cuáles son los peligros? Primero, la religiosidad conduce a la ignorancia. El capítulo 4 de 2 de Timoteo, los versículos 3 y 4 dice: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una fábula, ¿sabe lo que es? Una historia inventada, una fantasía. Y el tema de una persona que vive su vida en forma religiosa, no plenamente viviendo de acuerdo a lo que el Señor pide, andando en el Espíritu, es eso. Comienza a
como ya perdió comunión con el Señor, no estudia, no se alimenta, comienza a volverse ignorante. Pero la comezón de oír la sigue teniendo, entonces empieza a caer y creer cualquier cosa. ¿Qué es lo que le pasó a los Gálatas? Literalmente. Entonces la religiosidad conduce a la ignorancia. ¿Qué más? Y de esto el pastor ya habló en esta mañana. La religiosidad conduce a la tibieza. A un más o menos, así sin ese, y todo junto. ¿Cómo sos de cristiano? Y más o menos. Nosotros los argentinos, pero somos muy buenos con el maomenismo. Hacele más o menos así nomás. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? ¿Y cómo es tu fe? Y más o menos nomás. Ahí le voy llevando. De 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Primero, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. ¿Quiénes? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y acá tenemos que denotar una cuestión cuando hablamos de iniquidad. Hay tres términos en realidad. Está el pecado, que hace al pecador, donde pecado es errar el blanco. Una persona que está tratando de pegarle algo y no lo puede por su limitación. Y le erra el blanco aún queriendo invocar. Eso es pecado. ¿Me explico? Después está la transgresión que hace al transgresor. Donde transgredir es peco conscientemente. Yo sé que estoy haciendo mal. ¿Sí? Soy consciente de lo que estoy haciendo. Y luego está la iniquidad que hace al inicuo, donde la iniquidad es directamente tener un camino desviado, torcido, es decir, un evangelio diferente. Entonces, todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿qué tiene que hacer? Revise su camino, a ver si vamos por la senda o no que Dios trazó para nosotros. Y el que entiende de que está torcido, que no puede, tiene que apartarse y volverse al camino del Señor urgente. Y esa condición es para algunos, para los que quieren predicar, los músicos. No, todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Y por qué es tan fuerte esto, Sebastián? Estás hablando, estamos todos serios, te miramos así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la religiosidad conduce a la tibieza y la tibieza conduce a la apostasía. Y lamentablemente, y esto lo tengo que decir con dolor, en las iglesias, la tibieza nos está conduciendo a un estado mediocre. Ya no anhelamos la presencia del Señor, ya no anhelamos el fuego del Señor que han cantado nuestros hermanos. Yo quiero ver el fuego caer. ¿Sí? ¿Queremos ver el fuego caer? Entonces tenemos que salir de la tibieza. Tenemos que dejar de ser religiosos. Cuando el Señor le habla a la Odisea, le dice: tú te crees rico y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Y el pastor lo dijo: pero no sabes que eres pobre, desventurado, desnudo, miserable. Y eso es un problema. La persona que vive una vida religiosa cree que está bien.
cree que está todo bien. Cuando que no está todo bien. Permítame contarle brevemente una historia. Yo le voy a pedir a los hermanos que pasen un video. ¿Cuántos conocen esta canción? Es. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. ¿Cuántos conocen la canción? Esta canción la sacó Gabriela Rocha en el año 2012, donde dice textualmente: Señor Cristo, yo creo que tú eres la cura. Yo creo que tú eres la vida. Es una tremenda canción, tremenda, hermosa. El autor de esta canción, Mike Guglielmucci, allá por el 2006 la sacó. ¿Sí? ¿Pueden pasar el video? Mike Guglielmucci, si ustedes prestaron atención, está cantando y tiene una especie de cánula en su nariz. Él dijo en ese entonces que había contraído cáncer, un cáncer terminal. Y en muchos eventos, él era pastor del movimiento Planet Shaker, alguno habrá escuchado nombrar. En muchos eventos él aparecía incluso con un tanque de oxígeno cantando. Y así estuvo hasta el año 2008. En agosto de 2008 empezó a aparecer otras evidencias en la vida de él. Y Mike, ya que había hecho público semejante situación, tuvo que pararse delante de todos sus seguidores, que eran miles y miles, y decir que en realidad él nunca tuvo cáncer, sino que en realidad él había y estaba hasta ese entonces padeciendo una adicción muy fuerte hacia la pornografía. Y que cuando él le pidió al Señor que el Señor le quite eso, el Señor le dio esa canción. Yo sé que tú eres la cura. Yo sé que tú eres la vida. Pero él sintió vergüenza de ser ministrado en ese aspecto. Inventó toda la cuestión del cáncer, tratando de disimular lo que realmente le sucedía. En el 2008 confiesa, fue un escándalo, léalo si quiere, búsquelo. Y a partir de allí se apartó de los escenarios, tuvo que ser atendido
especialmente porque la adicción le había llevado a hacer cosas horrorosas. Pero acá viene la cuestión. Hoy Mike dirige junto a su esposa una fundación que se llama Lighthouse City Mission. Lighthouse es como el faro de la casa, el faro de la ciudad, un faro de referencia. Y se dedica justamente a restaurar a vidas rotas que necesitan del Señor. Es decir, se dedica al Evangelio del Señor. Yo no estoy generalizando. No me malentienda. ¿Por qué expongo este caso? Y acá viene el último punto que yo digo. La religiosidad conduce a un alma enferma. La religiosidad conduce a un alma enferma. Y muchas veces tratamos de tapar eso enfermo, tratando de compensar, por ejemplo, cumpliendo las normas, forzándome a cumplir normas humanas. Nunca vas a ser sano así. Nunca vamos a ser sanos así. Solo Cristo puede curarme. Solo Cristo puede sanarme. Solo Cristo. Solo en Él hay libertad en el nombre de Jesús. Solo en Cristo hay libertad. ¿Usted lo cree? Hay libertad en Cristo. ¿Cuántos estamos anhelando el fuego del Espíritu Santo en nuestros cultos? ¿Cuántos estamos anhelando ser bautizados con el Espíritu Santo en nuestros cultos? Yo no quiero atacar a nadie, pero sí le digo con todo el cariño del Señor, siendo religiosos no vamos a recibir nada de eso. Siendo religiosos no lo vamos a recibir. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fíjese la oración del profeta. No, Jeremías. Jeremías 15, 16. Dice el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Una persona que cree, que palpa la gloria del Señor, invoca el nombre del Señor. Siguiente versículo. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Una persona hasta que se daba cuenta de las cosas que estaban bien y estaban mal. Y que tenía un ministerio, que tenía algo para hacer para el Señor. ¿Qué más? Siguiente. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Siguiente. Y esta es la respuesta del Señor. Así dijo Jehová. Si te convirtieres. ¿Qué cosa? Yo te restauraré.
Quiero invitarle a que se coloque de pie. Dios en esta mañana está hablando a esos corazones que saben que Dios le habló en algún momento, incluso tienen una misión que cumplir, que tienen un llamado, que saben que tienen que trabajar, ponerse a disposición del Espíritu Santo, pero que la tibieza, la religiosidad los ha estancado, que quizás tienen cosas de las cuales probablemente se avergüenzan, pero que no son capaces de ir a los pies del Señor. ¿Podemos poner el versículo nuevamente de Jeremías, el último que leímos? Si tú te preguntas, ¿Dios me quiere restaurar? La respuesta es sí. Él lo quiere hacer. Él lo va a hacer. Eso no está en duda. ¿Qué más? Delante de mí estarás. Pero acá viene lo voluntario. Si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué cosa? Serás como mi boca, instrumento precioso del Señor. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Siguiente versículo. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán sí contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Hoy es mañana de victoria en el nombre de Jesús. Hoy es mañana donde vos puedas decir, Señor, yo me convierto a ti. Dejo de ser ni muy muy, ni tan tan. Dejo de ser tibio. Dejo de ser mediocre. Dejo de ser religioso. El Señor lo que quiere es eso. Y te pide también en forma especial que entresaques lo precioso de lo vil. Eso que contamina tu mente, tus pensamientos. Sácalo en el nombre de Jesús. Iglesia de Cristo, tenemos un desafío. Queremos los cultos llenos de la presencia del Señor. Amén. Yo quiero hacer un desafío en esta mañana. ¿Y cuántos quieren hacer un compromiso de santidad delante del Señor? ¿Puedo ver su mano? Dios te bendiga. Mira, les voy a decir algo y esto es de experiencia propia. Los que conocen mi vida saben. Solamente cuando fui a los pies de Cristo, solamente cuando me humillé y dije, Señor, yo quiero que me cures de esto. Solamente allí empieza la restauración, no al revés. No te van a venir a sacar forzadamente, tenés que hacerlo en forma voluntaria.